Hello, teacher. Hello, Walter. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, Jeremy. Bien. Entonces, a iniciar. ¿Cómo estuvo el fin de semana, chicos?
¿Qué hubo de novedad? Nada. Fine, thank you. Rubén, algo de nuevo, nada interesante. Ok, bueno, good evening for everyone, guys. Today I feel a little sick, but I'm okay. Solo es el clima, está haciendo frío por acá, llovió casi todo el día y eso me pone siempre congestionada, pero nada que impida dar la clase. Bien, estábamos viendo cuantificadores, ¿cierto? Nos habíamos quedado en any. ¿Listo? Entonces vamos a proseguir. Tenemos el siguiente, ¿no? O no. ¿Qué significaría no o ninguno? A diferencia de la partícula no o no, se puede utilizar sin ir acompañado de un nombre contable o incontable. Por tanto, asumirá al final de la frase, acostumbra ir al final de la frase y como única respuesta una pregunta que haga referencia a cantidades. Por ejemplo, tenemos, dice, how many pencils are there? ¿Cuántos lápices hay? Ninguno. No. There are no pencils. No hay lápices. ¿Sí? There are no pencils. How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? No, nada. Y tenemos I had no money. No tengo dinero. I have no. De todas maneras, está la opción de negar con el auxiliar, el do. Entonces, decir I don't have money está correcto. Solo que aquí nos hace un énfasis más en el tema de cuantificadores, ¿cierto? Entonces, como queremos decir que no tenemos nada de dinero, absolutamente nada para reemplazar ese nada, como cuantificador nos dan la opción de usar el no. ¿Sí? Sin la de no, así tal cual. Sin embargo, les repito, si usan el I don't have money, está correcto también, ¿vale? No hay problema con ello. Bien. Denme un segundo. Bien. Digamos acá entonces. Mamá. Bueno, a lot of o lots of. ¿Sí? Eso significa mucho. Y puede ser reemplazado muchas veces con el many y el much. Sabemos que aquí no depende si es contable o incontable, simplemente es usado en ambos casos, en contables e incontables. Y por lo general indica gran cantidad, así que se podría decir que es mucho más que usar el many o el match, sino como para decir cantidades un poco más grandes. Dice, se pueden usar como no, se puede usar con nombres o sustantivos, contables e incontables. No las usamos en frases interrogativas. En general, los os es más informal. Así que, usualmente encontramos a lot of y este lot of es más informal. Por tanto, es más para el cotidiano del speaking. Como siempre se enseña, cada vez que uno enseña inglés, se basa más en el tema formal, debido a que las razones por las que uno aprende inglés o por las que uno está enseñando inglés es para tener mejores oportunidades de trabajo y etcétera, para tener una buena vida laboral o de pronto personas que quieren viajar a otro país y conocer más sobre ello. Entonces, usualmente lo informal no se enseña. Sin embargo, aquí ya nos están dando una pista de que la persona de manera informal usaría más este, ¿cierto? Lot of. Pero a lot of es la opción correcta o lo que ellos más usan. Entonces tenemos, dice, he has a lot of books. Tiene muchos libros, ¿cierto? Entonces, he does o doesn't have a lot of books. Él no tiene muchos libros.
Entonces, I have lots of money, tengo mucho dinero, o I don't have, I do not, o I don't have a lot of money. ¿Sí? Simplemente indican cantidad, como pueden ver, la misma posición que antes de el noun, que vendría a ser el sustantivo, ya sea contable o incontable. Tenemos little o a little, ¿sí? En este caso significa pocos o poco, ¿sí? Usualmente se usa con qué, con incontables. En el video no lo decían, ¿cierto? Dice, expresa cantidad pequeña y se usa solo con nombres incontables. La opción de usar little o a little refleja una opinión sobre cantidad. Si usas a little, significa una opinión positiva sobre la cantidad. Si usas little, implica una opinión negativa. Eso dicen. Pero eso se contradice. Entonces decimos acá, do you have a little money? ¿Tienes un poco de dinero? Según la explicación dice que a little es una opción positiva. Dice, we have little time. Como decimos que es negativa, ya que tenemos poco tiempo, ¿sí? Se podría decir que es poco porque de pronto estamos haciendo algo importante, de pronto estamos haciendo un trabajo que necesita resolver si estamos a medio tiempo. Entonces, decir como esa parte de we have a little time, perdón, we have little time, es como lo que ellos nos están informando arriba de que vendría a ser lo positivo y lo negativo. Sin embargo, es más como la pronunciación literal, ¿cierto? Un poco tanto o simplemente poco. Entonces, no nos confundamos en que si es positivo o negativo, sino si necesitamos el artículo a, que significa un, en este caso, una, ¿sí? Entonces, no nos compliquemos como por eso. Y tenemos few, a few. Sabemos que se podría decir que es el mismo uso que el little, solamente que se usa con nouns contables, contables nouns, ¿sí? Con sustantivos contables. Por tanto, es importante que recuerden que cuál va con cuál para poder hacer uso correcto de esto. Listo. Ejemplos. Do you have a few dollars? ¿Tienes unos dólares? Sabemos que cuando hablamos de dólares como moneda, esto se convierte en contable. Cuando hablamos de moneda en general, hablamos de incontable, ¿cierto? Y tenemos, there are few tourists here today. Hay pocos turistas aquí hoy. Sabemos que cuando hablamos de personas o cantidades que podemos contar, estamos hablando de cosas contables. Bien. Y terminamos lección por acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? Chicos, una pregunta. Nothing. Any question? No? All right, no problem. Exactly. All clear. I hope that all clear. Espero que todo esté totalmente claro. Bien, entonces nos vamos al book, right? Es lo mismo, solo que, como les dije, ahorita está un poco mejor explicado. Aquí ya tenemos exactamente lo mismo. Entonces, regálenme un segundito. Listo, ahora sí. Bien. Entonces, tenemos acá. Dice, se así. Ya sabemos, como según la tablita nos indican acá, cuáles son para incontables y contables, ¿cierto? Tenemos how much, how many, tenemos el much, el many como tal,
Tenemos el few, el little y sabemos que el a lot funciona para ambos casos. Entonces ya eso aparte, clarita, ¿cierto? Por acá tenemos, aquí, negative attitude. Few, a little, ok, estos son para los negativos, bien, ya eso también lo vi. Aquí tenemos un poquito del uso del some, tenemos más uso del any, ¿sí? Más ejemplos de lo que el uso de ambos. Bien, como los contables también se pueden usar en el tema de comparativo superlativo, el tema en inglés de comparativo superlativo es un tema un poco extenso. Digamos que todavía no hemos llegado a ese punto, pero podríamos hablar un poquito de estos dos para empezar a diferenciarlos. Bien, no es la gran cosa, ¿vale? Es más como aprender las reglas. Comparativos cuando nosotros tenemos dos cosas que comparar, ¿cierto? Cuando tenemos una cosa que se compara con otra, ya sea de manera positiva o de manera negativa. ¿Listo? Y cuando estamos usando el superlativo es cuando se le da un grado superior a algo que se destaca sobre exactamente, podría ser una comunidad o en este caso un grupo en específico. Un ejemplo en español de ambos casos, muy fácil, ¿cierto? Yo quiero decir que mi hermana es más alta que yo. Ahí estoy haciendo que una comparación o estoy haciendo usando un superlativo. Si yo digo mi hermana es más alta que yo, comparativo, superlativo. ¿Quién responde? Comparativo. Comparativo. Muy bien, gracias. Efectivamente, es un comparativo, ¿sí? Porque soy yo y mi hermana. Sí, somos dos personas y que estamos comparando entre nosotras la estatura. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, yo soy la más alta de mi casa, ¿sí? Ahí estoy resaltando entre mi casa. Mi casa es la comunidad, el grupo pequeño del cual yo resalto, ¿cierto? Eso es para que vean como la diferencia entre comparativo y superlativo, ¿cierto? Para que tengamos la diferencia de ambos. Y hay unas reglas que se deben cumplir cuando nosotros usamos los adjetivos. Cuando usamos los adjetivos en los comparativos o los superlativos, se deben respetar muchas reglas y sobre todo diferenciar en sílabas. Por eso les digo que es un tema que uno debe centrarse a estudiarlo bien. Pero en este caso aquí nos dicen que cuando nosotros hablemos de contables, tenemos una lista de los que pueden ser comparativos. En este caso, si queremos usar many, usamos more o most. Para usar more, comparativo, para superlativo, most, ¿cierto? Que es mucho más tanto que algo. Y para usar el poco, que vendría a ser lo contrario, usamos fewer o fewest. ¿Sí? Ahí tenemos un poquito de la regla que esto implica. La regla que nos dice, la regla nos estipula que cuando nosotros tenemos adjetivos de una sílaba y cuando son dos sílabas, usualmente la otra sílaba termina en y, ¿sí? Sílabas tal cual como tú separarías las sílabas en español, ¿cierto? Casa, camión, ¿sí? Todo eso, de la misma manera lo hacemos en inglés. Por eso tenemos que saber cómo pronunciar esa palabra, porque usualmente como si no la sabemos pronunciar, se puede caer en el error de suponer que tiene más de las que uno conoce. Pero sabemos que la palabra few, que significa pocos o pocas, es una palabra de una sílaba. Por eso, cuando lo hacemos comparativo, le ponemos una ER, es una de las reglas básicas de esto. Cuando tenemos un adjetivo corto, ¿sí? Un adjetivo de una sílaba, le ponemos ER para hacerlo comparativo. Y cuando tenemos un adjetivo corto, un adjetivo de una sílaba, le ponemos EST para hacerlo superlativo. Allí por eso está esa regla. Few para nosotros usarlo como comparativo, como un poco más que tanto, ¿cierto? Entonces, usaríamos fewer. Y si usamos la otra parte en superlativo, usando el mismo few, vendríamos a usar fewest, ¿sí? Con ST. En la parte de abajo, en la parte de incontables,
viendo la diferencia del match, usamos lo mismo, more y most, ¿cierto? Pero si usamos el little sí cambia y nos sigue la regla de arriba. Eso es lo que se llaman adjetivos o palabras igual que los verbos, que son realmente irregulares. Cuando son irregulares es porque usualmente cuando nosotros usamos el término irregular en inglés, ya sea un adjetivo, un sustantivo o los verbos como tal, es porque no siguen la misma regla que usualmente otros siguen. Es decir, que ellos tienen su propia forma de ser. En este caso tenemos el little. ¿Sí? Cuando usamos un comparativo, de pronto para denegar algo, para decir que algo es menos que algo, ya que es menos, es más poco, usamos less. ¿Sí? Pueden ver que cambia la palabra totalmente. Ahí no le agregamos ER, sino que se pone la palabra diferente a como usualmente se escribe. Y lo mismo sucede cuando usamos el superlativo. ¿Sí? ¿Esto qué favorece? Esto favorece para cuando nosotros estemos leyendo de pronto algún tema. Siempre les he enseñado que este tipo de reglas, cuando usamos sufijos, que ya los hemos visto un poquito, les he dado un poquito de esto en algunas palabras, cuando usamos el tema de comparativos y superlativos, apoyan la forma del speaking y la forma de entender la redacción, porque eso favorece a la hora de que nosotros estamos, ¿cierto?, leyendo un texto y encontramos esas palabras y no las vamos a ver como nuevas, sino que entendemos por qué esa naturaleza de esa palabra. Igual que cuando trabajamos el presente simple con la S en el verbo, ¿cierto? No es que el verbo sea uno nuevo, sino que se respeta la regla de la tercera persona. Y por eso tenemos una S. Y lo mismo pasa cuando en vez de una S tenemos una ES. No es una palabra nueva, simplemente se está respetando la regla de las primeras personas, perdón, de las terceras personas en el presente simple. Entonces eso favorece para que aprendamos a reconocer y entender mejor los textos y no necesitemos del diccionario por palabras que vamos a suponer que son nuevas que podemos empezar a entender si respetamos las reglas gramaticales. Entonces tenemos unos ejemplos acá. There are many people in England. ¿Sí? Dice, hay muchas personas en Inglaterra. More people in India, but the most people live in China. Puede decir, podríamos usar este more para usar la mayoría, también se puede, ¿sí? Pero aquí podemos decir, más personas en la India, sí, pero la mayoría de personas viven en China, ¿sí? Porque aquí nos dicen que es más personas, que hay más personas en la India de lo que hay en Inglaterra, ¿cierto? Pero dice, la mayoría de personas viven en China. Es decir, que aquí ya estamos denotando un rango, ¿sí? Ya no estamos diciendo qué tanto tiene uno y qué tanto tiene el otro, sino que ya estamos resaltando. Y nos están diciendo que la mayoría son de China. Entonces, por eso, primero usamos more, porque ahí sí estábamos comparando, y en la otra parte sí usamos el superlativo most para poder hacer la regla eficiente. De la misma manera tenemos los distintos ejemplos acá que favorecen. Por ejemplo, aquí tenemos, ella tiene menos tiempo para estudiar que Paul, pero tiene mejores resultados. ¿Sí? Aquí hay un comparativo. ¿Ven? Ella tiene menos, less, porque sabemos que less es parte del uncountable. Y como estamos hablando del tiempo, sabemos que el tiempo y todo lo abstracto vendría a ser uncountable. Entonces ella tiene menos tiempo para estudiar que Paul, pero tiene mejores resultados. Claro ahí, preguntas. No, ninguna. Bueno, sigamos. NO of a quantifier. Bien, NO es, ¿qué significa? ¿Saben qué significa esa palabra? NO. Ya lo hemos visto, creo. No, no sabemos. No significa suficiente. Muy bien, gracias a quien respondió. Suficiente, efectivamente. Pero también aquí podría usarse como un cuantificador. Sí, aquí podríamos usarlo como un cuantificador.
ya que estamos hablando de una cantidad, pero en este caso sería una cantidad química suficiente, ¿cierto? Esto aquí bien. Entonces tenemos, there is enough bread for lunch. Hay suficiente pan para cenar, para almorzar. She has enough money, ya tiene suficiente dinero. There are not enough apples for all of. No hay suficientes, se me fue, manzanas para nosotros o para todos. Entonces, no puede ser usado como un cuantificador y usualmente va antes de un sustantivo. La misma palabra lo dice, ¿cierto? Suficiente. Y puede ser usado en ambos casos, en afirmativo y negativo. ¿Sí? Aquí nos lo especifican, dice, puede ser usado afirmativo y negativo. Y como se pueden dar cuenta, puede ser usado en contables e incontables. ¿Sí? Ahí podemos ver que la palabra no está antes de los nouns. En este caso tenemos noun bread, money, apple y money es incontable. Por tanto, podemos usarlos en ambos casos. No hay mucha diferencia, ni simplemente es conocer la traducción de la palabra. Si usted sabe que no significa suficiente, incluso también significa suficientemente, porque es uno de los pocos, se puede decir de las pocas palabras que no se le necesita agregar la li, que vendría a ser como otro tipo de sufijo, para que diga mente. Sí, usualmente hay algunas palabras que nosotros le ponemos al final li para poder que termine en mente. Entonces, el no por sí sola puede ser suficiente o incluso puede ser suficientemente, ¿vale? Aquí tenemos una negativa, dice que se puede usar en ambos casos. Dice, I don't have enough sugar to make a cake. No tengo suficiente azúcar para hacer un pastel. ¿Sí? Lo podemos usar y no hay problema con eso. Dice, dice, enough puede ser usado como ambos, un adverbio y también como un determinador. Así que esta palabra puede ser lo que quiera hacer. ¿Sí? Puede ser simplemente un cuantificador, también puede ser un adverbio y también nos pueden decir que es un determinador. Así que es una palabra muy, se le puede decir comodín, que usualmente lo que uno escucha cuando se refiere a este tipo de palabras, lo cual puede ser muchas cosas en una oración y depende el uso de esta, ahí nos damos cuenta qué uso está haciendo. Aquí nos dan un poquito de ejemplos, que no como un adverbio, ¿cierto? Dice, como un adverbio significa que necesariamente es agradable, ¿cierto? Entonces tenemos, is your coffee hot enough? Entonces es como decir, ¿está tu café suficientemente caliente? ¿Sí? This bowl isn't big enough. Esta caja no es suficientemente grande. ¿Se dan cuenta? Cuando lo usamos como adverbio, suficientemente, y no necesitamos agregarle nada, simplemente está la palabra ahí. He didn't work hard enough. Él no trabaja duro suficientemente o él no trabaja suficientemente duro. I got here early enough. Sí, yo llegué ahí suficientemente temprano. ¿Sí? Se puede usar como un adverbio y como pueden ver, sigue siendo suficiente, simplemente que se cambia el contexto de la oración, en este caso como adverbio. Dice, NO is often followed by to infinite. Entonces nos dice que a veces o a menudo, often, un adverbio de frecuencia, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, a menudo. Él puede ir seguido del to y el verbo en infinitivo. Entonces, he didn't work hard enough to pass the exam. Él no trabajó suficientemente para pasar el examen. Esto también ya les había dado un poquito de esto. Verán, cada vez que nosotros queramos usar la palabra para y ese para al ladito de la palabra en español lleve un verbo, no decimos for, decimos to. Entonces, decir de pronto, quiero trabajar para comprarme un carro, ¿cierto? Entonces decir eso. Entonces yo quiero trabajar, ¿cierto? I want to work para comprarme un carro. Ahí decimos como para, sabemos que para puede ser for, ¿sí?
Pero en este caso, como comprarme es un verbo, entonces no digo for, sino to buy a car, comprarme un carro, ¿cierto? Entonces, esto es una regla que de pronto puede confundir, pero todo es cuestión de la comodidad de la persona cuando hable. Si tú quieres usar en estos casos, decir para, y me puedes usar la palabra for, lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa? Si cuando la palabra for, al lado de esta palabra hay un verbo, ese verbo debe llevar un gerundio, es decir, un ing. Así que usted verá cómo se complica, ¿cierto? En vez de decirme for, me dice to, o en vez me dice for y me le agrega ing al verbo. El ejemplo de ahorita, ¿cierto? Yo quiero trabajar para comprarme un carro usando, en vez de to, uso for. Entonces, I want to work for buying a car. ¿Sí? Al buy, que es el verbo comprar, le agregué una ing, ¿cierto? Buying a car, para comprarme un carro. Pero recordar esa regla es un poco difícil porque a veces choca entre diferenciar el gerundio como ando endo. Entonces es más fácil que aprendamos a reconocer que cada vez que necesitamos decir para, pero al ladito de ese para hay un verbo en español, así simplemente reconocer, hay un verbo, usted me cambia en vez de decirme for, me dice to, como tenemos aquí. He didn't work hard, no, ¿sí? Él no trabaja suficientemente duro para pasar el examen, ¿sí? No está for, sino que está to pass the exam. Is your coffee hot enough to drink? Entonces, es lo mismo ejemplos que teníamos arriba, solo que aquí nos están hablando de que poner el to y el infinitivo, ¿sí? Entonces, ¿está su café suficientemente caliente para tomar? ¿Cierto? She don't all enough. She's not old enough to get married. Ella no está suficientemente adulta o la suficiente para casarse, ¿vale? También habíamos visto el uso del get. Cada vez que tengamos que usemos el verbo get, que vendría a ser el verbo comodín, si lo conjugamos con un adjetivo, en este caso married, que es un estado, ¿cierto? Casado, casada, lo convertimos en verbo. Entonces, por eso, para decir casarse como verbo usamos get married. Entonces, para casarse, get married. Dice, I got here early now to snack. Otro ejemplo, como por ahí. Y aquí dice, no can also be followed for someone, or for something. ¿Sí? Puede ser seguido por alguien o por algo. ¿Sí? Así que al ser un adverbio no se limita, ustedes simplemente pueden completar esa oración, ¿cierto? La pueden hacer más grande, pueden usar un complemento para que tenga más sentido gramatical, más sentido lingüístico. Entonces, the dress was big enough for me. El vestido no fue lo suficientemente grande para mí. For me. Sí, ahí usamos el for. She's not experienced enough for this job. Entonces, ella no tiene la suficientemente experiencia para este trabajo. Como decía, puede ser por alguien o por algo. Someone, alguien, something, algo. Dice, it is coffee no enough for you. Entonces, este café es suficientemente caliente para usted, ¿cierto? He didn't work hard enough for a promotion. Entonces, él no trabaja lo suficientemente duro para una promoción. En este caso, una promoción vendría a ser un something, que vendría a ser algo. Bueno, sigamos. NO has a determinant. NO has a determinant meaning as such as many as necessary. So, because before the noun is modified, it is used with countable nouns and the plural and with uncountable nouns. ¿Sí? Aquí decimos que podemos usar como determinador, ¿cierto? Que significa como mucho o como mucho, muchas o incluso como necesario. Va después del, perdón, va antes del sustantivo y
modifica, ¿sí? Se usa en contables o incontables, la misma regla que hemos usado, ¿sí? Sabemos que el no va antes de, ¿sí? ¿Quién me podría traducir la primera oración? Hello. ¿Sí me escuchan o estoy hablando sola? Sí se la escucha, teacher. Ah. Sí es. We have enough bread. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos suficiente pan. Suficiente pan, sí, facilísimo. La siguiente. You have enough children. Tú tienes suficientes niños. Muy bien. They don't have enough food. Ellos no tienen suficiente comida. Muy bien. Bless you. Y la última. Yo no tengo. tengo suficiente azúcar. No tengo suficiente manzana. Sí, facilísimo, ¿cierto? Sigue siendo suficiente aquí en la China y como sea. Sabemos que es una palabra que funciona como determinante, una palabra que funciona como adverbio y también una palabra que funciona como cuantificador, ¿sí? Es una palabra que tiene muchas utilidades y que va a cambiar su significado, no tanto su significado, de pronto su escritura como tal o su naturaleza, pero va a ser la misma escritura en inglés, de pronto más en español también. ¿Listo? All clear, guys. ¿Sí? Todo claro. ¿Sí? ¿No? Pasito. Bien. Vamos entonces a terminar. Dice, some and any are used before plural nouns and countable nouns to talk about an identified quantity. Bien, la diferencia más que todo entre some y any ya lo habíamos dicho. Sin embargo, hay ocasiones o ejemplos donde están incluidos ambos en una misma oración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como el primer ejemplo dice, some letters, any letters. Some puede ser algunas y en este caso, any podría ser ninguna, ¿sí? O también significa algunas. Entonces, es un poco confuso de pronto el uso de estas dos palabras, pero considero que la mejor manera de comprenderlas es usar el significado de any como cualquiera o ninguna, ¿vale? Siento que es un poco más cómoda a la hora de entender, porque como hemos visto, el inglés se contradice en muchas maneras. Entonces, dice, son any significados similares, son alguno, algunas, alguno, alguna, sí, pero any también significa cualquiera. Entonces, usarlo como cualquiera favorece entender mejor. Entonces, some money and any money, ¿sí? Algún dinero o ningún dinero. Some is used in affirmative sentence. Entonces nos dicen que son usualmente en afirmativa, ¿cierto? Son afirmativas. Algo muy curioso en el inglés es que nosotros en inglés no podemos negar dos veces. Sí, creo que eso también favorece el entendimiento de la palabra any. Por eso no lo usamos, no lo usamos en afirmativa. Por ejemplo, si usted quiere decir en inglés, yo no tengo nada, usted me tendría que decir de dos maneras, pero decirme yo no tengo nada es incorrecto, porque usted me quiere decir I don't have nothing, está incorrecto. Porque o usted me dice yo tengo algo o usted me dice yo no tengo, perdón, usted me dice yo no tengo, ay, ya me confundí. O usted me dice yo no tengo algo o usted me dice yo tengo nada.
Es la forma correcta de decirlo en inglés, ¿sí? Porque decir yo no tengo, ya negamos. Y nada también se consideraría como negación, ¿cierto? Porque estamos hablando de absolutamente nada. Entonces, o yo tengo, yo no tengo algo, o yo tengo nada. Es lo correcto. Entonces, I don't have something, que vendría a ser algo, o I have nothing, que vendría a ser nada. Para poder usar yo no tengo nada en inglés. Entonces, si nosotros usamos la palabra any, usualmente esta va a ser de manera negativa, por eso lo usamos más que todo en las negativas. Entonces, por eso significaría como nada o en este caso cualquiera. ¿Sí? Entonces, también favorece para el entendimiento. Y también nos ayuda a comprender efectivamente que negar en inglés 2 veces no es correcto. Así que usted me niega una vez y me pone positivo algo, o a lo contrario, tiene positivo y me tiene que, para poderme negar, me tiene que poner algo negativo al último. Entonces, por eso decimos, yo no tengo algo o yo tengo nada. ¿Sí? Como pueden ver, no hay 2 negaciones juntas ahí. Dice, there are some letters for you. Entonces, hay algunas letras, hay algunas cartas para ti. Dice, I got some money. También algo de dinero, ¿sí? Se usaría. Dice, some is used in question when we want to encourage people to say yes. For example, in requests and offers. Aquí ya nos explican de pronto de manera más detallada algunas de las diferencias y similitudes que hay en nuestras palabras. Aquí nos dicen que podríamos usar la palabra son cuando hacemos preguntas, pero que esas preguntas la persona debería responder de manera afirmativa. O sea, para requerimientos o ofertas. Entonces dice, can you let me have some paper? Entonces, ¿cómo se traduce eso? Lo siento. Can you let me have some paper? ¿Cómo traduciríamos eso? Can you let me have some paper? Ninguno. Tengo una reunión. Ok, Henry, ya te pongo la asistencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo queda? Sería, ¿puedes tú darme un poco de papel, dejarme un poco de papel? Sí, es como tener un poco de papel, ¿sí? Y usted va a negarse a eso, pues no sé. Can you let me have some paper? Or would you like some more tea? En el restaurante, ¿cierto? ¿Te gustaría algo más de té? O how do you got some paper I could have, please? Como le envía a usted algo de papel, yo podría tener, por favor. ¿Sí? Que yo pudiera tener. Entonces, diferencias, que cuando usted lo use en la pregunta, porque ya nos habían dicho que no es común usarlo en la pregunta, nos habían dicho que más usado es any en las preguntas, entonces, que si lo usamos en preguntas es porque nosotros vamos a tener una respuesta positiva. ¿Sí? Si se tiene una respuesta positiva, entonces ahí sí sería común el uso de este. Y aquí dice, any is used in negative and question form. ¿Sí? En forma negativa y de pregunta. Dice, are there any news story in your store? Or is there anything in the cupboard? I don't have any news stories for you. There isn't anything in the cupboard. ¿Sí? Son ejemplos que favorecen a entender, ¿cierto? Entonces nos dice en negativas o preguntas, ¿sí? Pero a diferencia de arriba que las respuestas pueden ser negativas o positivas. Cuando usamos el son es porque vamos a obtener una respuesta realmente positiva. Dice,
Any issues after works with negative meaning, such as without, never, seldom, rarely, hardly. ¿Sí? Estas palabras, never, seldom, rarely, hardly, son partes de los adverbios de frecuencia, ¿sí? Nunca, raramente, ¿sí? Poco. Entonces, lo que nos dice aquí es que las usamos debido a que la naturaleza de la palabra any va más arraigado hacia lo negativo o hacia las preguntas. Entonces, es común usarlo antes, perdón, después de este tipo de palabras. Entonces, I found a taxi without any trouble. ¿Sí? Encontramos un taxi sin ningún problema. ¿Sí? You never do any homework. Tú nunca haces alguna tarea. ¿Sí? There are hardly any eggs left. ¿Sí? Do you mean what mean hardly? Hard es difícil. Y si tenemos la palabra ly, que significa mente o que le agrega el mente, ¿cómo quedaría? Difícilmente, ¿cierto? Entonces, hay there are, entonces sería simplemente hay, ¿cierto? Ay, lo siento. ¿Cómo quedaría entonces la última? Si ya sabemos que hardly significa difícilmente. Nope. There are hardly any eggs left. Hay difícilmente algunos huevos a la izquierda. Left, right. Sí, izquierda, derecha. Sigamos. Bueno. Wheels, much, and many, mostly in questions and negative. Much is used with uncountable nouns and many is used with countable plural nouns. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Much lo usamos con incontables y many lo usamos con contables. Sabemos que much significa mucho o mucha y sabemos que many significa muchos o muchas. Esa favorece a la hora del uso de esto, ¿cierto? De la misma manera, aquí tenemos algunos de las palabras que ya habíamos visto, que por ejemplo el to, el as, el so, el very, que también favorece a este tema, ¿sí? Entonces, we often use much and many in affirmative sentence after to, o sea, después de estas palabras. Entonces, take as much meal as you want. I got so many jobs to do today. We enjoy the party very much. Oh, we have got too much meal. ¿Sí? Clarito, eso también lo vimos cuando estuvimos viendo la lección de ahora, que también teníamos y habíamos hablado un poquito de algunas de esas palabras que sirven para enfatizar, para hacer más grandes, suficiente, bastante, ¿sí? Dice, in affirmative sentence, we normally use a lot, or lost, or a painfully, no much and many. We use a lot of, or plenty of, with both uncountable nouns and plural nouns. Lo mismo que dijimos ahora, ¿cierto? Que usualmente en las palabras afirmativas usamos la palabra lot, a lot of, o los, que es la que nos decían que era informal, y aquí tenemos una nueva palabra que es plenty, lo cual también significa mucho. Abundante, bastante, ¿sí? La cual podemos usar de la misma manera que usamos lot. La verdad van a encontrar mayormente la palabra lot, ya lo habíamos dicho, es más común usada esa, es la que más usan ellos. Sin embargo, aprender más vocabulario no está de más.
Pero, ¿qué había de condición de esto? Que esto siempre se usa en las oraciones afirmativas. Así usted lo use en afirmativas que lleven contables o incontables, pero siempre va a estar en las afirmativas. Entonces, decir, we have got a lot of milk, no podríamos decir, we have, pero ¿qué pasa? Pues? Podríamos decir, we have got much milk. ¿Sí? Entonces nos dicen que en las afirmativas es más normal usar el a lot of. ¿Sí? He's got a lot of o plenty of book, que vendría así muchos, demasiados libros. Es más normal, ya eso lo vimos, lo entendimos, lo comprendimos. Bien, vamos entonces a dejar de tarea hacer esta parte de la lección, ¿sí? Vendríamos a contar como la página 91, ¿sí? Que vendría a ser exercise in class. Bueno, no los hicimos en clase, pero los podemos revisar la próxima clase. Me los realizan, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos círculos de correct answer, así que ustedes van a responder si aquí usamos son, si aquí usamos any, qué palabras usamos para poder resolver. Y aquí tenemos que, tenemos para usar con estas palabras, las cuales podemos también hacer esta parte. Y aquí tenemos write some sentences with some. Dice que escribamos algunas palabras, en este caso algunas oraciones, y aquí nos dan alguna, la opción, por ejemplo, pregunta por café, reír, arroz, tomates, papas, algo de leche, eh, aceite. Sí, aquí les dicen sobre qué van a hacer y ya saben que usan el cuantificador correcto. Y dice, correct the mistakes in this sentence. O sea que miremos los errores que hay en estas 5 oraciones y miremos a ver qué debemos usar y cuáles están correctas o incorrectas. ¿Vale? Aquí dice cuáles vamos a usar, ¿cierto? A lot of, many o much. Estas partecitas las realizan y las vamos a revisar la próxima clase. ¿Listo? Ok, teacher. Ok. Vamos a pasar lista entonces. Bien. Sharik. Nayeli. Sí. Mary Abigail. Presente, Lice. Ok. Sí, Henry, sí vino, me dijo que tenía que ir a clase. Camila. Tumbaco. Fabián, sí. Present, teacher. Allá me dijo que tenía calidad. Giovanna. Here, teacher, thank you. Dylan. Present, teacher. Bien. Gloria. Present, teacher. Camila Alexandra. Here, teacher. Camila Delgado. Cristina. Present, teacher. Eliana. Present, teacher. Abigail. Fernando. Walter. Present, teacher. Jeremy. Naomi. También, Present, ¿cierto? teacher. Alison. Vanessa. Elena. Present, teacher. Ariel. Present, teacher. Sí. María Alexandra. Jocelyn. Jocelyn me dijo que no podía y Talía también. Listo.
Entonces, sí, 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 Teacher, sí. por favor, si me puede ayudar con la asistencia del día viernes. Lo que pasa que estaba yo viajando y se Ah, me sí. iba la señal. Sí, ahí está, viajando, ahí lo tengo, no te preocupes. Yes, pero sí, esa sí cuenta como asistencia. Sí, 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 claro. Sí, lo que no contaría como asistencia son las X, ¿vale? Ah, ya, ya, Sí, ya, teacher, muchas gracias. porque yo lo que escribo ahí es algo corto de lo que me justificaron, ya sea si fue por trabajo, por una calamidad, por algo que se les presentó. Entonces yo lo justifico y así ya paso reporte semanal, ¿sí? Yo tomo un screenshot del reporte semanal y ya mando. Ya, muchas gracias, teacher. Con todo gusto, ¿vale? Ok, guys, espero que tengan buena noche. Listo. Bye, bye. Good Good night, night. teacher. Thanks, teacher. Goodbye, teacher. Bye, bye, guys. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher.